Dímelo ahora, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Dónde está? ¿En qué libro? Mateo, ¿qué capítulo? 16, versículo 18. 16, 18. Quiero que después de todo lo mensaje, por lo menos, sepas dónde está este versículo, ¿vale? Porque es versículo fundamental sobre la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo. Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el Señor Jesús empezó a construir su iglesia, y a lo largo de todos los siglos, la iglesia de Cristo ha ido para adelante. Ha habido épocas mucho más fructíferas que otras. Ha habido momentos de gran persecución, ha habido momentos de prosperidad y también ha habido momentos de gran debilidad en la iglesia, porque al final la iglesia se compone de ti y de mí, de nosotros, de seres humanos. Y de la misma manera que vemos en el Antiguo Testamento que Cristo, que Dios y el Señor Jesucristo, desde luego, escogió a Israel para ser su pueblo escogido, eran perfectos a partir de entonces, ¿a que sí? Madre mía, qué líos. Eran escogidos por Dios, pero carne y hueso y con muchos fallos y muchos fracasos. La iglesia no es igual que Israel, pero sí es tomada del mundo y sacada y escogida por Dios para ser su novia de alguna manera, para ser su iglesia. Y sin embargo las iglesias están llenas de personas y además pecadores. Y entonces a lo largo de los siglos ha habido de todo. Ha habido mucha cosa que en nombre de la iglesia de Cristo no ha sido la iglesia de Cristo. Eso desde luego que sí es cierto. Pero también hemos de reconocer que ha habido errores y fracasos y ha habido momentos en que la iglesia de Cristo no ha brillado con la luz que debía. En este momento como estamos dentro de la sopa, tampoco podemos realmente, quizás con toda objetividad, poder definirla o describirla, pero sí que pienso yo y entiendo que hoy día, o sea, 3 de mayo de 2015, hay más personas reunidas en el nombre de Cristo en el mundo que en cualquier otra época. En cuanto a número, también hay muchísimo más habitantes que en cualquier otro momento. Pero entendéis a lo que voy. La iglesia, esas congregaciones que por todo el planeta hoy se reúnen con el propósito de traer gloria a Dios y de predicar el Evangelio de Cristo, suman más, casi sin ninguna duda, que en ningún momento de la historia. ¿Qué dijo Jesús? Edificaré mi iglesia y nadie lo vencerá, nadie lo podrá destruir. Y eso que lo han intentado mucho. El año pasado, madre mía, la semana pasada hablamos del tema de que iglesias, no ha habido ninguna iglesia que ha sobrevivido intacta, ninguna congregación a lo largo de todos estos siglos, ni mucho menos. Muy rara vez hay iglesias de 200 años que continuamente durante 200 años hayan predicado el Evangelio. He estado en un par de iglesias así, pero son pocas, por lo menos que yo conozca, que yo sepa, son poquísimas. Y evidentemente eso no es lo que quiso decir el Señor Jesucristo, sino que en toda la era de la iglesia siempre habrían iglesias fieles a sus doctrinas, fieles a ese fundamento de Cristo y a esas doctrinas que Él hizo que los apóstoles y los ayudantes de apóstoles escribiesen y han quedado firmes, incambiables, completamente
escritas para siempre, y las iglesias de Cristo han seguido esos fundamentos y esas enseñanzas. Y yo creo, nosotros entre ellas, ¿no? Entre esas iglesias. Ahora, la semana pasada vimos que, terminamos de mirar el tema de las llaves. Entonces, en el versículo 20 y 21, vimos que el Señor, el próximo mensaje que les da a los discípulos, después de que dice que va a edificar su gran iglesia, lo siguiente que les dice son dos cosas que les debieron chocar un montón. Primero, versículo 20, no lo digas a nadie. ¿Qué? No lo digas a nadie. No habléis de esto a nadie. Evidentemente era por un tiempo. Debían estar callados. Debían esperar. Número 1. Y número 2, les dijo, además, a mí me van a matar. Entonces, claro, los discípulos, estos dos cosas, pero eso no va con una iglesia triunfante y creciendo y eterna. No, pero ¿qué pasa? ¿No? Entonces al Señor le gusta sorprender, y en su enseñanza también. Y nos sorprende en nuestra vida personal, pero le sorprendió a los discípulos con estas dos observaciones o mandamientos. Ahora pues, nos vamos a saltar hoy, en tiempo, en términos bíblicos, nos vamos a saltar la semana de la pasión, o las últimas semanas del Señor Jesucristo, cuando fue traicionado, y la cena del Señor, la crucifixión, incluso la resurrección. Nos vamos a saltar todo eso y nos vamos a ir a las últimas palabras del Señor a sus discípulos. Cuando sí, ahora esa iglesia va a empezar a salir, a despegar. ¿Cómo es que porque el Señor es el gran arquitecto de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es todo de la iglesia? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, ha dicho a los discípulos, no digáis a nadie y a mí me van a matar. Bueno, le crucificaron tal y como lo dijo, con toda la confusión y toda la sorpresa que los discípulos tuvieron cuando su maestro es apresado y luego crucificado. Pero entonces llegamos a esas, y se suele llamar la Gran Comisión. ¿Cuántos habéis oído el término la Gran Comisión? Bueno, por lo menos la mitad. Bien, ¿qué es la Gran Comisión? Pues los mandamientos de Cristo en el arranque de su iglesia, la gran misión que tienen sus discípulos, en la cual tú y yo estamos ahora mismo. Estamos en esa misión que Él dio al final de su vida terrenal, su estancia en la tierra del Señor, antes de marcharse. Vamos a ver que en los 4 evangelios tenemos por decirlo, esa comisión, gran comisión, como quieras llamarla. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero está de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque los propósitos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían matices especiales. Cada uno daba el evangelio del Señor, daba la vida del Señor, pero desde un ángulo especial que el Espíritu Santo arregló o determinó para que pudiésemos ver la vida del Señor Jesucristo y su mensaje desde 4 ángulos diferentes. Todos coincidiendo perfectamente en la misma persona, que es la verdad, Señor Jesucristo. Pero 4 ángulos muy diferentes, y esos libros, incluso los evangelios, tienen un énfasis distinto, cada uno de ellos. Pero no es nuestro estudio de hoy, pero sí vamos a ver en esa gran comisión final, no final por un lado, inicial por otro, lo que cada uno dice. Entonces vamos a empezar con Mateo. Nos vamos a ir desde Mateo 16 hasta el final, hasta Mateo 28.
Entonces, en Mateo 28 hay otro de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, o pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Capítulo 28 de Mateo es el último capítulo y vamos a ir a los últimos versículos del libro de Mateo. Así termina el libro. Dice, vamos a leer conmigo en voz alta versículos 18, 19 y 20, los últimos 3 versículos de Mateo. Fijaros, ¿dónde está? Recordad la cita. Simplemente es bueno saberlo. Bien, leamos todos sin prisas. Y Jesús se acercó. ¿Estáis conmigo? Venga, otra vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, en este momento, los discípulos que escuchan a Cristo ya no son tan ignorantes como antes, como cuando leímos el capítulo 16. Han aprendido mucho. Han visto al Señor ser traicionado, apresado, torturado, crucificado, y le han visto resucitado 3 días más tarde. Estos discípulos en un par de semanas, ¡buah!, se les ha aumentado la vida, pero un montón, como cuando una persona de una vida perdida en todo el vicio del mundo, pone su fe en Cristo, y esas primeras semanas y meses, si te acuerdas, si alguno tuvisteis esa experiencia tan dramática, ¿os acordáis de toda esa información nueva y buena y maravillosa que estabais aprendiendo de golpe? Pues así los discípulos también. ¡Buah! Lo que habían visto y lo que habían atestiguado era impresionante, y lo estaban intentando asimilar, y eso que todavía les quedaba mucha sorpresa por delante. Entonces, vamos a ver lo que dice, estamos en el versículo 18, dice: Jesús se les acercó a los discípulos, ¿vale? Solamente los 11. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir potestad? Autoridad o poder. ¿Cuánta autoridad tiene? Tiene toda potestad. ¿En dónde? En los cielos, o en el cielo y en la tierra. Esto es completamente diferente a los dioses griegos. Ellos vivían en una cultura heredada de los griegos, estaban en tiempos romanos, pero el idioma era griego, la cultura y muchísimo de lo que ellos entendían y sabían de los paganos eran todos sus dioses, Zeus, Apolos y un montón que no sé pronunciar en su formato castellano, y cada uno de esos dioses tenía una área en la que él era fuerte. Podía ser pues el dios de la cosecha, el dios de los cielos, la lluvia y las tormentas, el dios de la fertilidad, el dios de los mares, el dios de la naturaleza, y cada uno tenía su lugar de fuerza, pero se pegaban entre ellos. Y los seres humanos pues ofrecían para en esta ocasión y para el otro, y si le hacían demasiado a pensaban los griegos, bueno, y otros que ellos daban demasiada importancia a y se le enfadaba el otro, y bueno, pues un rollo de todo ese paganismo, ¿no?, de idolatría. Jesús dice: toda potestad tengo en todos sitios.
En el cielo y la tierra. En todos sitios estoy yo como la autoridad. Tengo el poder, de alguna manera cedida por el Padre, para poder dar ese mandamiento, porque lo que va a decir a continuación es muy grande, Y él, como él ha enseñado, él y el Padre son uno. Y el Padre al Hijo le ha dado toda potestad para edificar su iglesia. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué significa la frase por tanto? ¿Por qué está el por tanto ahí? Si ves por tanto, es porque algo que viene antes condiciona lo que vas a hacer, ¿no? Si yo le doy, yo qué sé, imagínate que le doy a Wilmer, le digo, Wilmer, si vas a Carrefour y le doy, yo qué sé, si tuviese un billete de 100 euros y le digo, yo qué sé, cómprame una impresora, y compra, pues no puedo decir mejor que tengan porque igual tienen de más de 100 euros, pero yo le doy suficiente dinero para que él vaya y pueda comprar el que quiere, el más caro de Carrefour. Yo le digo, toma, te doy esta autoridad y este dinero, en este caso, para que, por tanto, puedes ir y comprar lo que quieras allí. El por tanto une lo que hay delante y lo que hay detrás. Él dijo, como toda autoridad es mía, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo leemos tantas veces, lo repetimos tantas veces, que no nos damos cuenta de lo que dice. Si nosotros hoy mismo, ahora mismo, que estamos aquí, yo que sé, unos 50 o 55 que estamos aquí, si ahora mismo se nos dijera que nosotros fuéramos a predicar el Evangelio a todas las naciones, ya me dirás cómo lo íbamos a hacer. ¿Cuántas naciones hay? ¿Cómo vamos a llegar? Nos va a comprar los billetes caros, todos, para que vayamos. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? ¿Dónde nos vamos a hospedar? ¿Os dais cuenta lo que les dijo? 11 hombres que no han salido de Israel. ¿Vais a ir y hacer discípulos a todas las naciones? Venga ya. Sería la respuesta humana, ¿no? Anda ya. Lo que les estaba diciendo era una locura humanamente. Por eso el por tanto. Yo tengo todos los recursos, toda la autoridad, tengo todo lo que se necesita, porque no hay nada en los cielos y en la tierra que no es mío. Por tanto, id, ¿y qué dice? Haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Si no sabemos qué es un discípulo, ¿cómo vamos a obedecer? Elemental, mi querido Watson. Id y haced discípulos. ¿Os dais cuenta que lo que les ha dicho es por todos lados es una completa imposibilidad? Si no es por tanto. No pueden hacer nada. El primer paso ya estarían tropezando. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Curioso también lo que dice. El nombre singular, ¿cuántas personas? 3. Un nombre, 3 personas, pero un nombre también, 3 nombres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3, pero uno. Tenemos ahí en la forma en que lo dice, tenemos enseñanza sobre la deidad, tenemos enseñanza sobre la Trinidad, tenemos enseñanza sobre la personalidad del Espíritu Santo. Mucha doctrina en solamente un par de frases. Recuerdo hace años un hermano que no está aquí, ya hace tiempo que está fuera. Yo estaba pasando por un momento difícil económicamente. Había un tema que me estaba molestando un montón y me estaba quitando prácticamente el sueño. Y este hermano, que no es predicador, un hermano, compartió conmigo un versículo que yo conocía muy bien, pero me lo compartió en ese contexto. Y desde ese momento llegó a ser prácticamente mi versículo favorito. Uno de mis versículos constantes, de siempre, de toda la vida. Y es precisamente el 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué problema tienes tú que eso no cubre? A ver, dime, ¿qué dificultad hay aquí entre nosotros que ese versículo no cubre? ¿Entendéis a lo que voy? Las circunstancias nos parecen y son las que son y nos parecen montañas enormes y todo eso. Pero en cualquier instante, Jesús, con su poder, puede cambiar cualquier circunstancia de tu vida y la mía. Absolutamente de inmediato y sin sacar ni una gota de sudor, porque es suyo el poder y la potestad en los cielos y en la tierra. ¿Veis por qué me ayudó tanto ese versículo? Porque, y desde entonces, cuando ha habido momentos, me agarro ahí y digo, ¿qué problema? Que tengo un problema, que tengo un desafío, que tengo miedo, que no sé cómo va a salir esto y no sé qué. Señor, Él dijo, oye, tranquilo, todo el poder en mí. Tranquilo. Y me ha servido a mí para ayudarme de la misma manera que esta mañana escuchamos hermana Laura como compartió con nosotros un capítulo que le ha sido de gran bendición. Porque la palabra de Dios, cuando vamos a Él en tiempos de necesidad y el Señor nos da ese versículo, o ese pasaje, o esa frase, o ese capítulo, ¿cómo nos da la fortaleza que necesitamos? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este tema del bautismo, para el judío era muy difícil, normalmente, o podía serlo para muchos, porque era decir no a una cultura y sí a otra, básicamente. Era obediencia al Señor, pero en lo que estaba haciendo la persona era el judaísmo en sí. Ya no, yo me vuelco totalmente en Cristo y lo que hagan los cristianos. Lo que diga Cristo que hay que hacer, esa es mi nueva cultura. Hasta cierto punto es mi nueva familia. Y a veces significaba dar la espalda a la antigua, porque la antigua no quería saber nada de eso. Y a lo largo de los años en las iglesias siempre se ve, entre los diferentes hermanos y hermanas que vienen a Cristo, algunos tienen unas luchas muy grandes con los de antes, amigos, familiares, jefes o empleados, vecinos,
Y el bautismo suele ser para muchos un punto de antes y después. Debería ser. Debería ser el momento en que digo, yo me identifico con el Señor. Yo me defino como cristiano. Ya no voy a esconder nada, soy de Cristo. Públicamente, y hay testigos que me han visto ser bautizado, ¿no? Entonces, era gran cosa y era parte integral del mensaje. Dijimos que es un discípulo. Es bueno, se puede decir, sí, tranquilamente, un seguidor de Cristo. Un aprendiz de Cristo. ¿Estás aprendiendo de Cristo? ¿Estás siguiendo un discípulo? Seguía. Sócrates tenía sus discípulos y otros. ¿Y qué eran? Es un grupo de gente que les seguía. Y el Señor también tenía sus discípulos. Pero Él entonces aumentó grandemente el significado de la palabra. Porque les dijo a ellos, hacer vosotros discípulos, pero no de vosotros. No hagáis discípulos de Andrés, o de Juan, o de Dani, o de Gabriel. No. Hacer discípulos de mí. Mis discípulos. Entonces, dice, no sé, tengo algo en la garganta. Dice, hacer discípulos, y quiero enfatizar, no es solo predicar el Evangelio, ¿vale? De hecho, yo pienso que es irresponsable en algunas ocasiones predicar el Evangelio y cuando alguien pone su fe en el Señor, dejarle a la deriva, que se apañe. Eso no es lo que dice. Dice, hacer discípulos. Y ha habido culturas, y ha habido movimientos, y ha habido iglesias o grupos de iglesias y qué sé yo, evangelistas que pasaban por ahí con sus predicaciones, movían a las masas, muchísima gente parecía seguir a Cristo, ellos seguían, y bueno, a ver qué les pasa luego. En algunas ocasiones, pues ya lo harán las iglesias de allí o yo qué sé. Eso no es tomar responsablemente el mandamiento del Señor. Es hacer discípulos. De la misma manera que ir a sembrar un campo. Lo más fácil, ¿qué es? Sembrar, claro. Lo más fácil es echar la semilla. ¿Qué es lo difícil? Cultivarlo y cuidarlo y sacarlo para adelante. Y funciona lo mismo. Ahora, no se puede cortar el Evangelio en cachitos, sino que el mensaje es completo. El mensaje es, lleva el Evangelio y haz discípulos. Lo cual, ¿sabes qué quiere decir? Que no va a ser una obra rápida. Porque convertidos se puede hacer rápido, pero discípulos no. Un discípulo no se hace de un día para otro. Puede empezar a ser discípulo, pero un discípulo tiene que pasar tiempo. Y el Señor Jesucristo tenía ese grupo de discípulos que era entre 12 y cientos a veces, pero los verdaderos discípulos eran los que estaban con Él. Y si tú traes a alguien a Cristo, le das el Evangelio y ponen su fe en el Señor, no pienses que luego, ya se apañarán. Así me apañé yo qué sé, cuál podría ser el argumento. No. Dar el Evangelio quiere decir que doy el Evangelio de vida a la persona y es mi responsabilidad, dentro de lo normal, es mi responsabilidad ayudarle a crecer. A hacer discípulos. Y tristemente hay iglesias donde no se hace casi discípulos, se hacen montones de convertidos. Y el primer
que pasa de tribulación, decae todo. Hacer discípulos, ¿y qué dicen en el versículo 20? ¿Qué es hacer discípulos? Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Eso no se puede hacer en un solo mensaje. Eso es casi una labor de una vida. Es verdad, y ya tengo que ir terminando, es verdad que hay ministerios especiales donde hay gente que tiene un don especial de predicar el Evangelio y quizás predican y van a otros lados y predican en diferentes lugares. El apóstol Pablo hasta cierto punto hacía algo así, pero si la persona que predica lo hace porque quiere simplemente tener a tantas masas y no se preocupa de que luego esa gente sea cuidada y sea discipulada, no está haciendo bien su trabajo y va a morder. La factura va a pasar en algún momento. Algunos de los grandes predicadores del pasado, que en algunas ocasiones predicaban a miles y miles y miles, algunos de ellos también son conocidos porque pasaron la noche entera después escribiendo correspondencia, tremenda correspondencia, intentando, porque ellos sabían que la responsabilidad sagrada era no solo de sembrar, sino de asegurarse de que detrás de la siembra, cuando sale el fruto, ese fruto puede crecer. Y ese es el deseo de nuestro corazón aquí. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios, porque es el mandamiento de Dios. Que aquí en nuestra iglesia, como cualquier otra iglesia que se comience o se emprenda a través de nosotros, haya ese énfasis completo. Predicar el Evangelio, pero hacer discípulos y enseñarles todo. ¿Cómo vas a enseñar todo lo que el Señor predicó en 3 semanas? Con lo que tardamos nosotros en ir por un libro de la Biblia, ¿no? Entonces, la gran misión que el Señor les dio, y ahora lo que hemos leído en Mateo, hemos visto uno de ellos, el énfasis, lo apunté para poder diferenciarlo un poquito de los otros 3. El énfasis aquí es en la autoridad de Cristo. ¿Os acordáis la primera parte? La autoridad que tenemos de ir y predicar el Evangelio. Tenemos detrás de nosotros el poder de Cristo, su autoridad, la autoridad. También está el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No solo el Evangelio, sino todo el Evangelio. O sea, no solamente cómo se salva uno, sino todo lo relacionado con el Evangelio, que es las enseñanzas del Señor, la autoridad, el mensaje y finalmente la presencia, porque dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, cuando oramos, entre otros versículos, decimos, estamos aquí y el Señor también. No le vemos al Señor, pero el Señor está aquí con nosotros ahora mismo. Nos está cuidando, nos está guiando, nos está amando, nos está protegiendo. Y al mismo tiempo, miles y miles y miles de otras congregaciones por todo el planeta, que a su hora se reunirán. Eso se dice fácil. Pero solamente Jesús puede hacer eso, porque toda autoridad es suya, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén, y gloria a Dios. Menos mal que no cae sobre nosotros la responsabilidad o el peso de la autoridad. Sí, la responsabilidad de obedecer, pero lo hacemos a nuestro nivel. Nosotros no somos responsables de todas las demás iglesias y lo que ellos hagan, sino de la nuestra, y que nosotros seamos fieles y que nosotros estemos predicando el Evangelio con nuestras vidas. Hoy mismo, esta semana ha llegado material, unos folletitos, unos libritos
que yo pedí como ejemplares nada más. Me han llegado, pero solamente ejemplares, y ya pedí 50 de cada uno. Son libritos de diferentes clases, pero del Evangelio, muy buenos para dar a quien queráis. Leerlo primero vosotros y luego a quienes quieran. Cosas sobre la vida eterna, sobre la resurrección, sobre la salvación, un montón. Bueno, yo tengo 3 o 4, pero tienen más. Ya he encargado porque quiero que tengamos pronto en la isla de bienvenida y poder tener todo este material para que podáis llevar y usar, o sea, regalar a jefes y vecinos y amigos y familiares buenos libritos que puedan ser para esa labor que tenemos de predicar el Evangelio y de cumplir o obedecer la gran misión. Muy bien, vamos ahora. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos dirige, nos guía, nos pone en las pautas, nos habla de tu autoridad. También, Señor, nos habla de tu mensaje, tu Evangelio, y también, Señor, nos habla de tu presencia. Gracias por estar entre nosotros, gracias por darnos todo lo que necesitamos. Provee, Señor, para aquellos que en sentido puntual y en situaciones específicas, Señor, tienen necesidad ahora y están buscando de ti suplir eso, y pedimos, Señor, que así sea, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.